Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acá estuve analizando un poco los problemas y les mando una posible solución para el problema del problema 3, el que dice perímetro de un triángulo, como para que ustedes se saquen las dudas de ahí y vean más o menos cómo podría ser la solución, ¿sí? Bueno, miren, les leo el problema nuevamente. Dice, se construye una circunferencia con centro en el punto O y radio 4 centímetros. ¿Sí? Yo acá marqué en rojo, en realidad fíjense desde el centro hasta el punto C, ¿sí? Ese sería el radio. Recuerden que el radio es un segmento que va desde el centro de la circunferencia hasta cualquier punto de la misma. Dice que en esa circunferencia se inscribe el pentágono regular ABCD. Ahí lo tienen dibujado. ¿Qué significa que sea pentágono regular? Primero, un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados y todos sus ángulos iguales. En este caso, como es un pentágono regular, tiene sus 5 lados iguales y los ángulos interiores del pentágono miden lo mismo también. ¿Está? Bueno, ¿qué significa que se inscribe un pentágono en la circunferencia? Que justamente los vértices, que serían los puntos A, B, C, D y E, están sobre justamente la circunferencia. ¿Sí? Bueno, dice que se marca el segmento BE, ahí lo tengo marcado, fíjense, y así queda determinado el triángulo ABE, que sería este que tenemos acá dibujado. Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide el perímetro de ese triángulo, del triángulo ABE? Entonces es muy importante que ustedes entiendan que el perímetro es la suma de los 3 lados de ese triángulo, por lo que nosotros deberíamos conseguir esas medidas, o sea, cuánto mide el lado AB, cuánto mide el lado AE y cuánto mide el lado EB. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a empezar con el problema. Fíjense, yo les quiero mostrar primero algunas cosas que uno tiene que empezar a deducir datos para poder llegar a esa solución. ¿Está? Entonces, ojo, esta es una posible solución, ¿eh? Puede haber muchas más, es la que se me ocurrió a mí y que les puede ayudar un montón a pensar este tipo de problemas. Fíjense, yo acá voy a marcar, a propósito, si ustedes no está bien marcado porque bueno, lo estoy haciendo así como un diseño de la situación nada más. Fíjense que el pentágono, este pentágono regular, se puede dividir en 3 triángulos. ¿Sí? En 3 triángulos. ¿Está? Bueno, entonces como la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo da 180 grados, ¿está? Y como acá tengo 3 triángulos, yo podría decir, bueno, voy a hacer 180 grados, ¿está? Por 3. Entonces de esa manera obtengo como resultado 540 grados. Entonces ustedes se van a preguntar, pero ¿para qué hacemos esto? Y bueno, porque como yo sé que estos triángulos que están acá, si ustedes analizan bien esos triángulos, justamente los ángulos de esos triángulos forman los ángulos del pentágono. ¿Ven? Entonces es como que si yo hago este producto, voy a obtener la suma justamente de los ángulos interiores del pentágono. Y como además dijimos, como es regular, todos los ángulos son iguales, entonces tendremos que hacer ahora 540, ¿sí?, grados y lo vamos a dividir por, como son 5 ángulos iguales, dividido 5. Van a ver que ahí obtenemos como resultado 108 grados. ¿Sí? Uy, puse un cuadrado ahí, nada que ver. 108 grados sería. ¿Está? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que este ángulo, ese ángulo, ese y el ángulo A finalmente, todos esos miden 108 grados. O sea que cada ángulo del pentágono regular es 108 grados. Bueno, la cuestión es ahora ver para qué me sirve eso, ¿no? Bueno, si ustedes analizan bien, el triángulo ABE es lo mismo que el triángulo BCD por construcción. ¿Está? Cuando uno divide así la figura, por construcción son iguales. Y además observen que el triángulo ABE es isósceles. ¿Por qué les digo que es isósceles? Porque fíjense que el lado AE junto con el lado AB miden lo mismo. Entonces, si son isósceles, ¿sí?, hay algo muy importante en los triángulos isósceles, que cuando yo tengo dos lados iguales, los ángulos opuestos, ¿sí?, los ángulos opuestos, en este caso, fíjense, ¿cuáles serían los ángulos opuestos? Serían ese chiquitín que tengo acá, ¿sí?, se los pinto ahí para que les quede bien claro, y este chiquitín que está acá, ¿sí? Esos ángulos miden lo mismo. Eso es por construcción, ¿está? Lo mismo pasa en el triángulo BCD. Fíjense que este ángulo que ustedes tienen acá, ¿está? Como
recuerden que el lado BC y el lado CD miden lo mismo, ¿no? Entonces fíjense que en este caso los ángulos opuestos también miden lo mismo. Bueno, analicemos para qué me serviría esto entonces, ¿no? Porque el objetivo, recuerden que es hallar las medidas del lado AB, AE y EB. ¿Está? Bueno, entonces lo que vamos a hacer, y fíjense muy bien, voy a intentar conseguir la medida de uno de estos lados. Del AB, del BC, del CD, del DE o el AE, porque total sé que miden lo mismo, ¿no? Entonces yo acá les he marcado el radio y la circunferencia, y fíjense acá, voy a marcar este segmento. Por eso este tipo de problemas son problemas de visualización, justamente donde uno tiene que intentar visualizar justamente medidas, triángulos, dividir la figura original en otras figuras. Bueno, de eso se trata la geometría, ¿no? Entonces fíjense que ahí obtengo justamente otra vez el radio, si ustedes analizan ahí. Y el radio ahí también mide 4 centímetros. Que sería el radio de la circunferencia también, ¿no? Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es dibujar este triangulito acá separado para que ustedes vean más o menos, ¿no? Sería algo así. Ustedes tendrían algo así, ahí. Y tendríamos entonces, acá tendríamos O, C y D. ¿Está? Entonces, a ver, esperen, lo vamos a dibujar un poquito mejor, un poquito más grande para que se note la idea, porque si no, no queda bien claro. Entonces sería algo así. A ver, lo vamos a hacer un poquito más grande. Sería así. ¿Está? Más o menos. Tendríamos acá entonces O, C, D. ¿Está? Ahí tendríamos el triángulo OCD que está acá. Esto mide 4 centímetros. Este lado, que es el lado OD, también mide 4 centímetros. Y nuestro objetivo es hallar justamente hallar la medida de este lado. ¿Tá? Se los pinto ahí para que ustedes vean cuál es el lado que vamos a hallar, ¿no? Bueno, entonces fíjense que ese triángulo también es isósceles. ¿Está? También ese triángulo es isósceles. ¿Está? Bueno, ahora, teniendo en cuenta esta cuestión, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Y observen bien esto. Yo acá voy a borrar un poquito para que ustedes observen algo. ¿Está? Vamos a borrar acá. ¿Sí? Bueno, quiero mostrarles que también en un pentágono regular uno puede pensar esta figura. ¿Sí? Miren bien. Y dividirlo en exactamente 5 triángulos isósceles iguales. ¿Está? Y acá en el centro, acá, si uno pinta acá un poquito, acá en el centro, tendríamos un giro completo, mirando los ángulos que se forman acá de todos los triangulitos que forman el pentágono, de 360 grados. Acá en el centro tendríamos entonces un giro completo de 360 grados. Entonces fíjense que yo podría hacer el siguiente cálculo. Este angulito que está acá, que en este caso sería este angulito, ¿sí? Yo se los pinto ahí para que ustedes vean más o menos la idea. ¿Sí? Ese angulito que está acá, justamente podríamos calcularlo, porque yo sé que como el giro completo es 360 grados, entonces hacemos 360 grados y lo vamos a dividir, ¿sí? Lo vamos a dividir por 5, porque son 5 ángulos que tenemos ahí. Entonces hacemos 360 dividido 5. Si nosotros hacemos ese cálculo, van a ver que les da 72 grados. Entonces uno dice, bueno, entonces este ángulo que tengo acá mide ahora 72 grados. ¿Está? Bueno, eso lo podemos deducir de cualquier figura que sea regular. Ustedes pueden pensar acá, ¿sí? Pueden pensar en 5 triángulos exactamente iguales. No se olviden de eso. Y que son isósceles esos triángulos, y que el giro completo que se forma acá en el centro es de 360 grados. Entonces, si yo quisiera calcular cada uno de los ángulos, de los 5 ángulos que tengo acá, tendría que hacer 360 dividido 5. Entonces obtengo el 72.
Y gracias a este cálculo tenemos casi resuelto el problema, porque gracias a eso yo ahora voy a poder calcular el lado CD, ¿sí? Y el lado CD lo mismo que el lado AB y lo mismo que el lado AE. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. En matemática hay algo que se conoce como el teorema del coseno, ¿sí? El teorema del coseno dice que yo puedo calcular justamente, puedo hacer, digamos, el siguiente cálculo. Puedo hacer, eh, a ver, lo vamos a escribir de la siguiente manera. Recuerden que nosotros tenemos tres lados en un triángulo. Fíjense que este triángulo no es rectángulo, ¿sí? Entonces no podemos usar razones trigonométricas como seno, coseno y tangente. Eso de seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso no lo podemos usar porque eso solamente se utiliza en triángulos que sean rectángulos. En este caso es un triángulo que no es rectángulo porque no tiene ningún ángulo recto. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, dos lados de ese triángulo y el ángulo comprendido entre ellos, hay algo que se conoce como teorema del coseno. El teorema del coseno dice que yo un lado, por ejemplo, un lado al cuadrado se calcula de la siguiente manera, como vea el otro lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado menos dos veces el producto del lado A por el lado, no, perdón, acá les estoy diciendo mal, el producto, digamos, del lado B por el lado C por el coseno del ángulo comprendido entre los lados B y C, digamos. Esto se conoce como teorema del coseno. En este caso, fíjense que nosotros quisiéramos calcular el lado CD, ¿sí? Y tenemos el lado OC, el lado OD y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces, para hacer ese cálculo, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar esta fórmula y sería CD al cuadrado, ¿tá? Que sería esto. Fíjense que es como una especie de teorema de Pitágoras modificado, ¿no? Entonces sería CD al cuadrado, sería, bueno, el lado OC al cuadrado más el lado OD al cuadrado. Entonces sería 4, reemplazando los datos, ¿no? Sería 4 al cuadrado más 4 al cuadrado menos dos veces, ¿sí? El doble del producto de los lados OC y OD. O sea, sería por 4 por 4 por el coseno, ¿está? Del ángulo comprendido entre esos dos lados, entre los lados OC y OD. En este caso sería el ángulo de 72 grados. Cuidado acá con los términos y toda esta cuestión, ¿sí? Separen siempre los términos para hacer los cálculos. Yo siempre aconsejo que primero hagan este cálculo, este producto, pongan el resultado y después sumen con esto. Entonces, haciendo todos estos cálculos cuidadosamente, revísenlo ustedes y fíjense, ¿sí? Nos quedaría de la siguiente manera. Recuerden que finalmente se nos quedaría hacia acá 16 más 16, ¿sí? Que sería 32. Y si ustedes hacen este producto, van a ver que les da 9,888. ¿Está? Y entonces nos quedaría así. CD al cuadrado. Y si hacemos nosotros esta resta, nos da 22,112. Y finalmente lo que tendríamos que hacer es ese cuadrado pasarlo como una raíz cuadrada. Entonces nos quedaría la raíz cuadrada de 22,112. Y entonces finalmente el lado CD nos daría como resultado 4,702 centímetros. ¿Está? Entonces fíjense, este cálculo que está acá es muy importante porque gracias a eso nosotros logramos encontrar la medida del lado CD. Entonces vamos a borrar un poquito acá, todo esto que hicimos acá lo vamos a borrar para que ustedes observen lo siguiente. Total, le volvemos a dibujar lo que necesitemos, ¿sí? Entonces fíjense, tendríamos ahora la siguiente idea. Esperen que escribamos acá el vértice C. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que el lado este, que está acá, mide 4,702 centímetros.
¿Está? Eso quiere decir que el lado AB mide 4,702 centímetros. Y que por lo tanto el lado AD, porque recuerden que en el pentágono regular los lados miden lo mismo, también mide 4,702 centímetros. ¿Está? Y recuerden que la idea o el objetivo de este problema es calcular, ¿está?, el perímetro del triángulo ABE. Entonces, ahora, fíjense, qué bueno que ya tenemos ese lado gracias a todo este cálculo que hicimos ahí. Y ahora, fíjense que nos estaría faltando calcular simplemente, nos está faltando calcular es la medida del segmento EB. Y además recuerden que tenemos este dato también, porque este ángulo que nosotros tenemos ahí sería el ángulo A. Ya sabemos por el cálculo que hicimos anteriormente, ¿sí?, que ese ángulo mide 108 grados. ¿Está? Mide 108 grados. Entonces, fíjense que vuelve a la misma idea, porque este triángulo, que es el triángulo ABE, ¿sí?, recuerden que no es un triángulo que es isósceles, porque estos dos lados miden lo mismo. ¿Está? No es un triángulo rectángulo, porque no tiene ningún ángulo recto. Entonces tenemos que utilizar lo que se conoce como teorema del coseno en este caso. El teorema del coseno dice que si yo para calcular un lado de esos triángulos tendría que tener como datos los otros dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados. Entonces en este caso tengo esos datos, voy a poder hacer ese cálculo. ¿Cómo hacemos ese cálculo? Y después se los dejo para que lo terminen ustedes al problema, pero sería entonces, tendríamos que hacer ¿sí?, el lado EB al cuadrado, según lo que dice el teorema del coseno. Entonces dice que sería AB al cuadrado, en este caso, que sería 4,702 al cuadrado, más el lado AE, que mide también lo mismo, sería 4,702 al cuadrado, menos el doble producto por la medida de los dos lados sería. Entonces sería 4,702 por 4,702. ¿Sí? Y eso por el coseno del ángulo. ¿Sí? En este caso, ¿quién sería el ángulo? Ya lo tenemos, entonces acá no hace falta poner alfa, sino digamos que el ángulo sería el ángulo A, que sería 108 grados. Bueno, fíjense que ya tendremos resuelto el problema. Cuidadosamente hay que resolver esto, como les conté hace ratito, hacer el cálculo, llegar acá a ver cuánto mide el lado B, eso lo terminan de hacer ustedes, ¿sí?, cuánto mide el segmento EB, ver cuánto nos da y finalmente calcular el perímetro, ¿no? El perímetro del triángulo ABE sería sumar cuánto mide el lado AB, que mide 4,702, más la medida del lado AE, que es 4,702, más la medida del lado EB, que ya lo estaríamos calculando acá arriba. Y entonces ahí tendríamos finalmente el perímetro en centímetros del triángulo que nos estaban preguntando al comienzo. Bueno, espero haberlos ayudado y que por lo menos se saquen la mayor cantidad de dudas posibles. Cualquier cosa me preguntan, me van consultando. Bueno, chicos, y acá tenemos el problema que me habían preguntado la otra vez, que era el problema 2 que hice en búsqueda de los asientos consecutivos, que es el segundo problema. Bueno, fíjense, vamos a leerlo el problema nuevamente. Dice: Ignacio, Joaquín y Belén quieren comprar entradas para el recital de grupo musical preferido. En la página de venta de entradas se informa que el sistema asigna los asientos de manera aleatoria. Usted no puede elegirlos. Entonces dice que el siguiente esquema muestra los asientos que quedan disponibles. Ahí los tenemos. Entonces dice: ¿cuál es la probabilidad de que los tres se sienten en 3 asientos consecutivos en filas o en columnas? ¿Sí? Bueno, importante. Antes de poder empezar con este problema, sería bueno recordar o ver, digamos, cómo se calcula la probabilidad de que ocurra un suceso. Entonces, la probabilidad de que ocurra algo, lo que nosotros llamamos suceso, ¿sí?, se calcula de la siguiente manera. Se calcula como
es un cociente entre casos favorables dividido los casos totales. Esperen que me salió medio feo la división. ¿Sí? Dividido entonces, dividido lo que sería los casos totales. Bueno, teniendo en cuenta, ¿qué sería casos favorables, digamos? En este caso, ¿cuál sería el evento? ¿Cuál es la probabilidad de que estas personas consigan 3 asientos consecutivos, ya sea de manera horizontal o de manera vertical? Ese sería el objetivo. Lo importante es ver siempre, está bueno calcular cuáles serían los casos totales, digamos, porque vamos a calcular cuántos casos totales tenemos. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer para calcular, voy a poner así, casos totales, ¿sí? Deberíamos poder hacer un cálculo nosotros. Nosotros queremos conseguir 3 asientos, básicamente. No importa si son consecutivos o no, sino conseguir 3 asientos. Entonces, queremos conseguir 3 asientos, yo los voy a marcar de esta manera. Recordemos que no importa si son consecutivos o no, sino 3 asientos cualesquiera, entonces serían todos los casos totales que tenemos. Y fíjense que tendríamos, en principio, la primera persona va a tener 20 posibilidades, porque acá tenemos 4 por 5, tenemos 20 asientos, tendría 20 posibilidades. La siguiente persona tendría, si este ya consiguió 1, va a tener 19 posibilidades. Y finalmente, el último va a tener 18 posibilidades. Entonces esto se hace mediante un producto para hacerlo lo más rápido posible. Y acá en este caso nos daría 6.840 posibilidades, o todas las posibilidades de sentarse los 3 en cualquiera de esos asientos. ¿Está? Estos serían todos los casos totales que tendríamos. ¿Está? Bueno, ahora lo que nosotros vamos a hacer es ver cuántas posibilidades tenemos, cuántos casos favorables tenemos. Si ustedes analizan bien, acá por ejemplo, si vamos y analizamos, vamos a analizar primero lo que serían las filas. ¿Sí? Entonces vamos a analizar primero las filas y después vamos a analizar las columnas. Si yo analizo las filas, fíjense que tendríamos 4 filas acá en el dibujito, y sentarse los 3 juntos sería, por ejemplo, tomar esos 3 que tenemos ahí. También podrían sentarse así, esos 3, o podrían sentarse de esta manera. No sé si me siguieron con el dibujito, pero ahí tendría entonces 3 posibilidades por fila, digamos. ¿Se dan cuenta? 3 posibilidades por fila. Como son 4 filas en total, tendríamos que hacer 3 por 4. Entonces eso nos daría un total de 12 posibilidades. Pero hay algo muy importante. Fíjense que cuando ustedes toman 3 asientos consecutivos, ¿sí? Vamos a tomarlo de esta manera, 3 asientos consecutivos, uno seguido del otro. Por ejemplo, vamos a tomar 3 personas, las personas A, la persona B y la persona C. Bueno, en este caso ya tenían nombres, Ignacio, Joaquín y Belén. ¿Sí? Si quieren les llamamos, esperen un poquito que borramos acá. Si quieren les llamamos con las letras que corresponden de cada uno, que serían Ignacio, Joaquín y Belén. Les llamamos de esta manera. Fíjense que ¿cuántas posibilidades tendríamos o cuántas formas posibles tienen de sentarse 3 personas en 3 asientos consecutivos? Fíjense que, por ejemplo, si uno de estos 3 se sienta en el primer asiento, o mejor dicho, fíjense que para este primer asiento tendría 3 posibilidades: Ignacio, Joaquín o Belén. Si acá se sentó uno de ellos, entonces para el segundo asiento quedan 2 posibilidades. Y si acá se sentó otro, quiere decir que en el último asiento tenemos una posibilidad. Si yo hago este producto, me da 6. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo 6 formas posibles de que 3 personas se sienten en 3 asientos. 6 maneras posibles de lograr eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este 12 nosotros lo vamos a multiplicar por este 6 y vamos a obtener como resultado 72 maneras posibles para las filas. ¿Está? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a intentar analizar la misma idea, pero con las columnas.
Si ustedes se fijan en las columnas, ojo, esta forma es la como yo la pensé así, pero digo, puede haber muchísimas formas más de pensarlo. Seguramente ustedes lo deben haber pensado distinto, ¿está? La idea es que nos ayudemos como para que ustedes se saquen las dudas. Entonces tendría ahí una posibilidad, fíjense, y ahí tendría otra posibilidad. Claramente, cuando yo hablo de columnas, vamos a las columnas. Vamos a las columnas. Claramente, en las columnas, yo tendría entonces dos posibilidades. Tendría dos posibilidades, pero como son 5 columnas en este caso, tendría que hacer 2 por 5. Pero tengamos en cuenta esto que dijimos acá, que es muy importante, esto que está acá, ¿sí? Que ustedes en 3 asientos, 3 personas en 3 asientos se pueden sentar de 6 maneras diferentes. Entonces, esto a nosotros nos daría como resultado 10 acá, y a ese 10 habría que multiplicarlo por 6. Con eso obtengo 60 posibilidades más. Bueno, simplemente lo que habría que hacer entonces para tener todos los casos favorables, tendría que sumar 72, 72 más 60, eso nos da 132. Entonces finalmente, si vamos acá a calcular la probabilidad de que suceda esto, lo que vamos a hacer nosotros es un cociente. ¿Quiénes serían los casos favorables? Bueno, los casos favorables serían este 132. Acá tenemos los casos favorables. Y los casos totales los tenemos acá, estos serían los casos totales, que fue lo primero que hicimos, que son 6.840 posibilidades. ¿Está? Entonces tendríamos 6.840 serían los casos totales y de entre 132 casos favorables. Entonces, ese ya sería el resultado, pero si ustedes hacen la cuenta van a ver que les da 0,019. O sea, es muy, muy baja la probabilidad. Importante, una probabilidad siempre va a estar comprendida entre 0 y 1. Es un número decimal comprendido entre 0 y 1. Por ejemplo, si la probabilidad es 0, significa que ese suceso es imposible de que pase. ¿Está? Y si la probabilidad es 1, significa que ese suceso sí o sí va a pasar. ¿Está? Sí o sí va a suceder. Acá fíjense que la probabilidad es muy bajita, casi nula incluso. Es muy poco probable que a vos te toquen 3 asientos consecutivos, ya sea en columnas o en filas. Es muy poco probable. ¿Está? Y algo muy importante, esto se puede expresar en porcentaje, digo por si se los llegan a pedir en la Olimpiada, esta probabilidad se puede justamente expresar en porcentaje agarrando al 0,019, ¿sí? Y eso lo multiplicamos por 100. Y ahí consigo lo que se conoce como un porcentaje. Sería correr la coma a 2 lugares nada más. Con eso conseguimos 1,9%. Sería. Entonces es como que acá con el porcentaje queda como mejor visualizado, ¿sí? O como que entendemos mejor la probabilidad. Tenemos 1,9% de probabilidades de poder conseguir 3 asientos consecutivos, ya sea en filas y en columnas. Bueno, espero que lo hayan entendido, que lo hayan comprendido. Cualquier duda que tengan me consultan y me preguntan y yo trato de responderles. Bueno, les mando un abrazo.